Mateo 15 del 21 al 28. Voy a leer para ustedes. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Encontramos a la única mujer en la Biblia que Dios le dice que tiene una fe grande. Aparte del centurión en Mateo 8, a quien también le dijo que su fe era única y era grande. Dice: ni en Israel he hallado tanta fe. Cuando el centurión se acerca para pedirle a Jesús que sane a su siervo, a su criado, el Señor le dice que tiene una fe muy grande. Y a la mujer sirofenicia o cananea también le dice que tiene una fe grande. Ahora voy a explicar por qué dijo eso. ¿Por qué le dijo que era una fe grande? Porque normalmente no se ponen estos títulos en los sermones, cualidades de una gran fe, porque siempre sabemos que la fe es un grano de ¿qué? Mostaza. En este caso es válido por las palabras de Jesús y porque sabemos que realmente Él da una razón por la cual le dice estas palabras a esta mujer. Podríamos decir entonces que toda enseñanza que se imparta en la iglesia debe ir acompañada de fe. La fe es un tema que se habla todos los domingos. Usted no se da cuenta y así no se nombre la palabra fe, el sermón está impartiendo ¿qué? Fe. Pero hay momentos donde el tema central de un pasaje es la fe, como en el caso de hoy. Hoy el tema central es la fe. Por ello hoy miraremos la fe de esta mujer gentil que pasa a la historia siendo la única, le repito, a la que el Señor Jesucristo le dice que tiene una gran fe. Sabemos que la fe es ¿qué? Un don de Dios. Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia somos salvos y que eso no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Recuerde, la fe que usted tiene hoy no es porque usted la desarrolló o porque usted la tenía. Dios se la dio como un don. Sin ese don, nadie, escuche, nadie puede creer en Dios y en la obra redentora y mucho menos ser salvo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas las personas salvas, sin excepción, tienen el don de la fe. No es un don especial para un pastor o para el líder o para el hermano que lleva años. No, todos los cristianos, es como si fuera obligatorio, tienen ese don. ¿Por qué? Porque fue la causa que Dios usa. Él mismo da la herramienta y Él lo vuelve eso una causa por la cual somos salvos. Realmente somos salvos porque creemos en el Señor Jesucristo. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la fe. Le voy a nombrar los tipos de fe, hay más, pero algunos tipos de fe que hay en la Biblia. Hay una fe débil. Nadie dijo amén. Bueno, hay una fe fuerte. Hay una fe audaz. Todo eso está en la Escritura, se puede sustentar con versículos. Hay una fe rica. Hay una fe inquebrantable. Hay una fe firme. Hay una fe muerta. Hay una fe preciosa, hay una fe común, hay una fe no fingida, hay una fe que obra, hay fe obediente y muchas otras clases de fe.
De pronto estemos en alguna de esas. Espero que al menos tengamos fe. Y usted dice, si está muerta, puede que hoy viva, pero al menos está muerta, ¿sí? Tiene que haber fe en el corazón de los creyentes. La fe es considerada un pilar de la vida cristiana, o sea, una base fundamental. Todo lo que hacemos debe ser por una fe genuina. Mire el versículo 28, y ahorita vamos a explicarlo, pero mírelo desde ahorita, el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué palabras tan hermosas. Es como si Dios le dijera, hágase como usted quiere, imagínese. ¿Y usted qué quiere? Muchas cosas. El asunto es que esas cosas tienen que estar dentro de la voluntad del Señor. Parece que lo que ella pidió estaba dentro de la voluntad de Dios. Pero la palabra que aparece allí en griego es pistis. Pistis significa persuasión, convicción de la veracidad de Dios, especialmente confianza en Cristo para salvación. Es el sistema de la verdad del cristianismo, pero especialmente confianza en Cristo para salvación. Cuando ella llegó al final de este pasaje, ella ya había hecho un proceso en el diálogo que tiene con el Señor Jesucristo. Algo que debemos estar pidiendo a Dios constantemente es que la fe sea revelada en nuestro corazón, puesta por Dios. Si una persona no tiene clara la fe, lucha mucho en su vida porque tiene dudas e incredulidades constantes. Y tal vez está caminando en dirección opuesta a lo que Dios dice en su palabra. La fe, aparte de que no la dan, tenemos que hacer una tarea: alimentarla y fortalecerla. Dios nos da una fe sencilla, una semilla, la pone en su corazón y esa fe debe crecer. Por eso es que hay diferentes grados de fe. La semilla es la misma, pero depende del trabajo que se hace con esa fe. Ahí entra una doctrina importante que se llama la responsabilidad humana. Dios es soberano, le da fe a unos y a otros no. A los perdidos no tienen fe, están muertos en delitos y pecados. A sus hijos dice, le regalo la base. ¿Cuál es la base? La fe. A partir de ahí, cada creyente va desarrollando esa fe. Algunos crecen más rápido en la fe y otros se demoran más. Todos la tienen en diferentes medidas y la misma Biblia nos dice cómo alimentarla. Ya sabemos de Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. No se alimenta parándose frente a un espejo y diciendo yo creo. No, no se alimenta así. No se alimenta porque usted diga, uy, definitivamente estoy en un nivel de fe muy alto, últimamente todo sale como yo quiero. No, eso no alimenta la fe. Ahora se va a dar cuenta que alimenta la fe aparte de la Biblia. Es espectacular. Se lo voy a adelantar de una vez. La prueba, esa alimenta la fe. Ahí se sabe quién tiene fe y quién no tiene fe. Mientras no hayan pruebas, no se sabe nada de la fe de nadie. Viene y va, pero apenas hay una prueba se sabe si esa fe, ¿dónde encaja? ¿Es fuerte? ¿Es genuina? ¿Es débil? ¿Es fingida? Vamos a ver toda una clase de fe hoy, de una fe verdadera en la vida de una mujer que confronta a cualquier cristiano, porque tuvo la capacidad de confrontar al judaísmo. Ningún escriba, ningún fariseo tenía la fe de ella. Dios usa a una mujer para confrontar a todos esos líderes. De allá venimos, ¿no? Del sermón pasado. Esta breve historia llegó al corazón del Mesías. Era tan clara su fe que logró mover el corazón del Mesías. ¿No le parece interesante esa frase? Era clara su fe que llegó a mover el corazón del Mesías. Yo quisiera eso para mi vida. Una fe clara que llegue al corazón de mi Señor y Él responda porque diga, crees realmente. No tengo nada que hacer, solamente tengo que
responder. No tengo una objeción contra esa fe. Es mi deber responder porque la Biblia dice, conforme a tu fe, sea hecho. Entonces vamos a ver varias cosas hoy. La primera, vamos a ver el escenario. Y para ello vamos a ir al versículo 21 a ver un poquito de geografía, un poquito del lugar donde estamos. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿De dónde salió? Del diálogo que tuvo con los fariseos y los escribos, donde le preguntaron que por qué los discípulos no se lavaban las manos, ¿se acuerdan? Tuvieron ese diálogo y él viene en una secuencia de discipulado enseñando a estos hombres, a los 12 discípulos, dándoles lecciones. Ahora viene la lección de la fe. Empieza a hablar con ellos y dice que salió de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estamos en un recorrido ministerial del Señor Jesucristo. Los estudiosos aseguran que pudo ser noviembre o diciembre, un año antes de su muerte, donde Él está allí hablando con sus discípulos. Ahora llega a una región que Mateo llama Tiro y Sidón y que también ya vimos en otro pasaje. Devuélvase a Mateo 11:21 conmigo y lea allí lo que dice. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Tiro y Sidón son paganas, son ciudades paganas que adoran deidades, que tienen dioses falsos. Se encuentra en Fenicia, hoy es Líbano. Líbano es el lugar, hoy. ¿Cómo está Líbano? En guerra, destruido, acabado. Es en la costa mediterránea y muy probablemente en la región conocida como Sirofenicia. Marcos la llama la mujer sirofenicia. Mateo la llama la mujer cananea. ¿Por qué? Porque la ciudad es una mezcla entre Siria y Fenicia. Y son descendientes de Canaán. Por eso se llama Sirofenicia. Es decir, esta mujer es pagana. Las dos ciudades se encontraban entre 48 a 80 kilómetros al noreste de Genesaret, donde ellos ya habían estado, y ambos nombres se usan para designar el área pagana del noreste de Palestina. O sea, es un área absolutamente alejada de Dios. Y allí está esta mujer. El ir a esa tierra le daba la oportunidad al Señor de descansar un poquito de la opresión que estaba teniendo contra él los judíos y los escribas y los fariseos. Era una tierra lejana. Entonces él buscaba también, hemos hablado que está buscando un poco de ¿qué? Descanso. Como no estar entre tanta gente, todas esas multitudes que lo seguían. Claro, no es que lo rechace, sino él quiere dedicarse ¿a quién? A sus discípulos. Él quiere tener un tiempo privado con ellos. El último año de su ministerio lo dedica a ellos, a enseñarles la fe, la gracia, el amor, la misericordia, el perdón, todas esas doctrinas fundamentales que tanto necesitamos. Entonces ya vimos el escenario, pasemos al versículo 22 al 27 y vamos a hablar de las características de la fe, que es la segunda parte, y aquí nos vamos a quedar en el centro del sermón y luego vamos a ver la respuesta de Jesús. Las características de la fe, versículo 22 al 27. La forma como Mateo inicia el relato es diferente a la de Marcos. Vamos a leer la forma como Mateo inició. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Acompáñeme a Marcos 7, 26 y le damos la introducción de Marcos y usted notará las diferencias. Mire lo que dice Marcos. La mujer era griega, ¿sí? Él nos da otro detalle. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces la forma como cada uno inicia su relato nos da más información para tener clara la nacionalidad de la mujer y para ver qué
ella iba a mostrar unas cualidades únicas en cuanto a la fe. Ella tiene una aflicción. Creo que todos tenemos alguna aflicción. Que usted no la haya encontrado, eso es diferente, pero que la tenemos, la tenemos. Y si algunos dirán, pero yo tengo hartas, tranquilo, no se preocupe. Ella tenía una muy fuerte, que era tener un hijo endemoniado. Eso es difícil. Bueno, tener un hijo endemoniado es algo serio. Y ella tenía un hijo, una hija endemoniada. Ella no es famosa. No, no es nadie, para que entienda. No sabemos, no dice su nombre. Solamente dice que era de allá y que tenía una hija endemoniada. Ella no sabía nada de la Biblia. O sea que usted y yo sabemos un poquito de la Biblia. ¿Qué la movía? Su amor maternal por su hija. Sí sabía que Dios utiliza lo que sea para que las personas vengan a Cristo. A veces la aflicción de un hijo, a veces un luto, a veces la enfermedad. En este caso ella está movida por la aflicción hacia su hija que está endemoniada. Pero la actitud que esta mujer tiene, comparada con los que decían conocer a Dios, es sorprendente. Es la única mujer a la que el Salvador le dice, grande es tu fe. Hace poco le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Imagínense, le dice a Pedro que es el apóstol. Y reprende a los discípulos en otra vez en la barca, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, Pedro? Y a esta mujer no le dicen, sino que es una mujer de ¿qué? Gran fe. O sea que vale la pena aprender de ella. Vamos a ver varias características en los diferentes versículos que vamos a mirar. La primera está en el versículo 22, parte B. Léalo conmigo, dice ahí, he aquí una mujer cananea que había sido de aquella región, clamaba diciéndole, mire la parte, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer, una fe que muestra ¿qué? Arrepentimiento. Y usted inmediatamente como buen estudioso y estudiosa de la Biblia, dice, pero pastor, ¿dónde está la palabra arrepentimiento en ese versículo? Está implícita, no está escrita. ¿Sabe dónde está? En la palabra misericordia. Si usted alguna vez se ha arrepentido, no puede faltar esa palabra en sus labios, Señor, perdona mis pecados, ten, ¿qué? Misericordia. Ojalá que sea con un corazón contrito y humillado y el Señor va a venir en nuestro auxilio. Ella era griega, probablemente adoradora de la diosa Astarte, que era una de las deidades de esa región pagana de la época. Pero la actitud de esta mujer es de admirar. Ella se acerca y dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Utiliza un título mesiánico. Está reconociendo varias cosas. Una, Él es el Mesías. Porque ellos esperaban, los judíos que esperaban, que el Mesías fuera hijo de ¿quién? De David. Está reconociendo otra cosa. Él es un rey. Porque es descendiente de un rey. Así se acerca uno a Dios. Si usted se acerca a Dios y se le olvida ante quién se está acercando, nunca va a pedir misericordia. El solo hecho de poder acercarse ya es un acto de misericordia. Déjame acercar, ten misericordia de mí, déjame acercar. Solo que te deje acercar, está brotando su misericordia. Ya hay un acto de misericordia del Rey de Reyes, del Señor de los cielos, del Señor de toda la creación, que nos deja acercar. Sabemos que nos deja acercar ¿por quién? Por Cristo. Cuán grande es su misericordia, iglesia. Cuán eterna es esa misericordia. Cuán fiel. ¿Qué dice la Biblia de la misericordia? Es eterna. Permanece para siempre. Es inagotable. Es inmensurable. No tiene límites.
Puedes venir en la mañana, en la tarde, a mediodía, cualquier hora del día y está ¿qué? Dispuesta. La pregunta es cómo venimos antes de pedir. Note que ella dice, hijo de David, note, tan interesante esa frase, dice, hijo de David, ten misericordia ¿de quién? De mí. Y luego, ahí sí pidió por su hija. Señor, sana a mi hija. Y Dios dice, quiero perdonar tus pecados primero, porque no te acuerdas de eso. Señor, quita esta situación que está pasando en mi vida, ya no soporto más. Quiero perdonar tus pecados. Vuelve y dice Dios siempre. Siempre va a querer ir a dónde? Al corazón. Él siempre va a querer llegar a lo más importante de nuestra vida, que es ¿qué? Nuestro corazón, nuestra condición pecaminosa. No sabemos de dónde lo aprendió, no sabemos por qué lo hizo, pero sabemos que lo hizo. Ten misericordia ¿de quién? De mí. Y luego ahí sí vota la petición. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cuánto habría sufrido esa mujer con esa hija? Si usted sufre con un rebelde, sufre más con un endemoniado. Claro, ya un rebelde es un problema. Y un endemoniado debe ser terrible. El asunto es que hay muchos rebeldes endemoniados. Solo que no podemos ver los demonios, pero están en el corazón de los que están muertos en Cristo. Siempre hay demonios. Tenga en cuenta eso. No vamos a hablar de demonios hoy. Bueno, ella pide misericordia para ella primero, y en esa misericordia está pidiendo varias cosas. Una, salvación. Y no hay salvación si no hay perdón de pecados. Esa frase dice todo. Está reconociendo ante quién está, es Dios. Y luego le dice que si su hija, y luego sí, habla que su hija sea libre. Moisés conocía muy bien la misericordia del Señor, Éxodo 34, 6, 7. Leamos esa descripción que él hace del carácter de Dios. Éxodo 34, 6 al 7. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tiene que ver con el texto, claro. Su hija está endemoniada, ella necesita ese tipo de misericordia que él hace a millares de millares, y él necesita que, ella necesita que el Mesías, el Salvador del mundo, visite su generación, porque su generación está endemoniada, su hija. No sabemos cuántos años tiene, pero no creo que fuese tan pequeña, tampoco tan vieja. Tal vez era una joven que estaba viviendo ese proceso. Esta mujer estaba viviendo ese proceso con ella. El arrepentimiento es un compañero fiel de la fe. No hay fe sin arrepentimiento. Nadie puede creer a menos que sus pecados le sean perdonados y sea declarado justo y salvo por el Señor Jesucristo. El arrepentimiento es un compañero fiel de la fe, son inseparables. El arrepentimiento es un cambio de mente de lo más radical y completo que pueda vivir un ser humano, que lo impulsa a Dios. Ahí está la fe. El arrepentimiento lo impulsa a creer, pero parece que ella creía cuando vino, porque ya no viene con dudas. Arrepentirse del pecado y la fe en el perdón divino son las bases del nuevo nacimiento. Arrepentirse del pecado y la fe en el perdón divino son las bases del nuevo nacimiento. O podríamos decirlo de otra manera, creer que Dios perdona pecados es estar cerca del nuevo nacimiento. Creer que Dios perdona pecados, ¿por qué? Para creer necesita ¿qué? Fe. ¿Y qué está creyendo? Que Dios perdona pecados, porque sabe que el pecado es lo único que nos separa de Dios.
El pasaje que estamos mirando ahí es muy profundo porque también habla de la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. Ella es una gentil. Acompáñenme a Romanos 15, del 8 al 9, solo para leer esa parte. Romanos 15, del 8 al 9, dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. ¿Sí ve? Por su misericordia. Ella es esa gentil. Dice, está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Los gentiles somos nosotros que fuimos llamados a la salvación porque los judíos rechazaron la salvación, porque así era el plan de Dios. B, segunda parte o B de las características. Tenemos entonces primero una característica de la fe que dijimos que era, que muestra ¿qué? Arrepentimiento. Ahora vamos a ver una fe persistente. El versículo 23 y el 24 dice, voy a leer el 22 y la respuesta del 23 para que lo podamos mirar mejor. Aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Esa es la parte difícil de la fe de esta mujer. La verdadera fe persiste. ¿Qué haces cuando no hay respuesta? ¿Dejas de orar o vas a seguir orando? Persistir. Si la fe no persiste, no es fe. Fue una emoción. Fue un problema que tenías que resolver y no te lo resolvieron y buscas salida por otro lado. Pero la fe persistente, en este caso, ella no tenía alternativa. Nadie más le podía liberar su hija sino Cristo. Qué difícil que el Mesías guarde silencio. Qué difícil. Ojalá no tengamos que vivirlo nunca. Y algunos lo están viviendo y no se han dado cuenta que el Señor no les responde nada. Dice, no respondió palabra. Imagínense, el que está lleno de amor, el que está lleno de bondad, el que busca a los perdidos, el que está sanando a los enfermos, el que está haciendo esas obras. ¿Cómo quedaría esta mujer? Pensando, ¿qué pasa? Interpretar el silencio de Jesús es clave para este tema. No era un repudio, era gracia. Y vamos a entender por qué no era un repudio y por qué era gracia. La respuesta la da él mismo ahí más adelantico, cuando él dice en el 24: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando envió a los discípulos a predicar, dijo que fueran y le predicaran a los israelitas, a los judíos, no a los gentiles. Voy a ponerlo de esta manera: el plan para que los gentiles entráramos a la gracia era en la cruz. Y esta mujer rompió una parte del plan, movió su corazón. Él simplemente dice: no puedo hacer nada porque mi padre me envió a salvar a los judíos, porque de los judíos viene la salvación. ¿Sí sabían? De los judíos viene la salvación para nosotros. Ellos fueron excluidos, pero muchos judíos volverán a ser incluidos en el plan de salvación. No la nación étnica, sino judíos que están conociendo a Cristo, están dejando lo tradicional y están viniendo a la fe. Ahora, el Señor le dice simplemente: no puedo, no puedo porque pues a mí mi padre me mandó fue a salvar a los israelitas, por ahora lo siento. Y él guarda silencio, y la razón de su silencio es esa: no es que no pueda hacer el milagro, es que está sujeto ¿a quién? A su padre. Los primeros en interpretar mal el silencio del Señor fueron los discípulos, como siempre, quienes una vez más actuaron guiados por el momento. Mire lo que dicen: pero Jesús no le respondió palabra, él se queda callado. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Acabamos de predicar en la multitud, hicieron lo mismo. ¿Por qué los discípulos repiten las acciones que no edifican? Porque no oyen. Porque se les olvida que Cristo está ahí
guiándonos. El Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones y la semana pasada nos dijo algo y esta semana se nos olvida. ¿No fue así con la multitud? Despídelos, sáquelos, échelos, que vayan y compren mercado y eran las 10 de la noche, 9 y estaban cerradas todas las tiendas. Y en este caso le dicen, despídala, está haciendo mucha bulla, está molestando, vinimos a descansar. Salimos a pasear y nos encontramos con esta gentil pidiendo misericordia y que está igual a la hija. O sea, ¿sí? Los estudiosos dicen que la mujer, tal vez no, aunque Mateo no lo escribe, no le dijo una sola vez, ten misericordia, sino ella fue insistente y tal vez era una oración constante al lado de Jesús. Ten misericordia, por favor, ten misericordia, mi hija está endemoniada, ten misericordia. Para que los discípulos actúen así, da voces tras nosotros. O sea, iba detrás de ellos pidiendo, clamando, y peor que el Señor no dice nada. Una mujer se acercó con flujo de sangre y él dice, ¿quién me ha tocado? Inmediatamente vuelve hacia ella. En este caso esta mujer está siendo rechazada por el Mesías. Tal vez ya ha sido rechazada por tener una hija endemoniada, ¿quién se la aguanta? Y ahora está siendo rechazada por el Mesías. El probar la fe de esta mujer solo lo podía hacer Jesús. Él conoce los corazones. No se les olvide algo en medio de lo que estamos hablando. Estamos en medio de una lección de fe, escuela de fe. Y está haciéndolo a propósito todo. ¿Para enseñarle a quién? A sus discípulos. ¿Qué les está enseñando? ¿Qué es una fe con obstáculos? Les está diciendo qué pasará el día que no escuchen mi voz cuando tengan sus ministerios. ¿Qué pasará el día cuando prediquen y nadie les crea? ¿Qué pasará? ¿Van a seguir predicando o van a desmayar? Y esta mujer no desmayó. Está diciendo que Israel sigue siendo su pueblo cuando él dice que fue enviado a los judíos. Está diciendo, miren la lección tan bonita, dice, ellos me han rechazado, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Aún yo voy a persistir. Eso está haciendo la mujer. ¿Sí ve la enseñanza? Dice, ellos me están rechazando, lo acaban de ver, me quieren matar, pero son mi pueblo y voy a morir por ellos y voy a morir por los gentiles, pero es necesario que le demos una lección a esta mujer. Las promesas de Israel siguen en pie y se tienen que cumplir. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Por tanto, id. ¿Qué dice? ¿Y haced qué? ¿A dónde? Ahí están los gentiles. Pero el mandato fue a los apóstoles, a los judíos. El evangelio vino de ellos a todas las naciones. Y Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder, ¿cierto? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor sabía lo que hacía. Cualquier persona hubiera desistido de pedir un milagro a Jesús y que la rechazara 2 veces. Apenas vimos la primera, vamos a mirar la segunda. Una fe que muestra humildad. Ante el primer rechazo que hizo, persistió. Y ante el segundo rechazo mostró humildad. Versículo 25 al 27. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, ¿qué dice? Socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Una fe que muestra humildad. ¿Qué pasa cuando te sientes maltratado? Te llenas de soberbia normalmente. Pocas veces reaccionamos con humildad. Era un maltrato verbal con una intención única que conocía al Señor. En vez de retirarse, esta mujer hace lo único que podía hacer y es postrarse ante el rey. Ahí lo dice en el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él.
Se quedó callado, no le responde. Luego le da una respuesta y le dice, lo siento, por ahora estoy con Israel, no tengo tiempo para ti. ¿Qué pasaría si Dios te dice que está ocupado y no tiene tiempo para ti? ¿Mm? Y entonces ella muestra la actitud que deberíamos tener todo cuando no encontramos respuesta ante el Señor. Esa es la actitud, persistir. Tal vez no he orado bien, porque Dios no es sordo. Tal vez mi oración es vacía, o es una oración religiosa, o es una oración que está en el fondo, estoy pidiendo lo que quiero, no lo que Él me quiere dar. En el fondo le estoy pidiendo que me cambie el problema que tengo, pero no le estoy pidiendo que me deje conocerlo. Cambia la oración. El jueves estuve en reunión de pastores y noté algo interesante en un pastor. Le pidieron que orara por la petición de otro pastor sobre una enfermedad. Y él oró, al principio pensé que estaba mal como estaba orando, luego caí en cuenta que hizo una oración correcta, porque él de último oró por la sanidad. Lo primero que oró fue darle gloria a Dios, agradecimiento. Y dijimos, bueno, pero no va a orar por la sanidad del hermano. Y al final oró por ello. Esa es la oración, sin afán, sin ansiedad. Ya quieres ya tu respuesta, la quieres mañana, o sea, piensas que estás en internet, en Google, y que a un clic de distancia la vas a encontrar. No. Pregúntale a Abraham, ve y habla con él en Génesis. 25 años esperando la promesa y luego le dicen que lo mate. Ese es un hombre de fe. 25 años esperando, viejo, con achaques. Quién sabe si funcionaba o no funcionaba como hombre, su esposa vieja, anciana. Fe. Nace su tesoro, su idolito. Nace su Isaac. Y a los 13 años le dice, entréguemelo, es mío. O sea, una fe probada para seguir siendo ¿qué? Probada. Esta mujer es impresionante. La palabra dice, la palabra para postrarse es proscuneo con la K. Proscuneo significa inclinarse y a menudo se traduce adorar. Ella se postró y empezó a decir, Señor, socórreme. Pero el término postrarse quiere decir adorar. Lo más probable es que ella haya dicho, Señor, socórreme, tú eres Dios. Tú eres el Hijo de Dios, tú tienes el poder para sanar a mi hija, ayúdame Señor, tú eres digno y eres el único que tiene el poder para hacerlo, nadie más lo puede hacer, por eso acudo a ti. No me imagino, pues si quieres, si puedes, imagínese una oración sin corazón, y eso es lo que pasa, que a veces oramos sin corazón. Ella se echó a los pies de Jesús, suplicó incluso con mayor desesperación. Note la diferencia, en la primera parte dice, ten misericordia de mí, y dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En el 25 es más intensa, dice, socórreme, no puedo más, necesito ese auxilio, necesito ese milagro. Versículo 26, la respuesta una vez más, no es de aliento. 26, segundo rechazo. Respondiendo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es otro rechazo real. El pan son las bendiciones del pueblo de Dios. Los términos usados eran conocidos para los gentiles porque los judíos los trataban de ¿qué? Perros. Era una palabra despectiva, pero en este caso escuche el significado correcto. Hay dos clases de perros en Israel. Uno eran los que vivían en las calles y comían basura y cadáveres. Y los otros eran las mascotas o los domésticos. Habían dos clases de perro, hoy igual. Están los callejeros o canequeros y están los
de la casa que les ponen ropa, zapatos, pedicure, manicure, champú. Están las dos clases de perros. Obvio que en esa época no había eso. No había tanta depravación en ese sentido. Bueno, aunque no nos guste, eso es parte de un corazón depravado, porque es dinero que usted debería invertir en otras cosas, en sus hijos, en usted, en otras cosas. El animal es un animal y debe ser amado por el hombre, amado, no mal criado, no mal sustentado. Debe amarlo, debe proveerle su comida, hasta ahí. Hay cosas que está gastando en lo que no debe gastar. Había dos clases de perros entonces, los callejeros, canequeros y los domésticos. Es a esos perros que se refiere el Señor cuando usa la palabra perrillos, no a los de las calles. Él no la está tratando como los judíos la trataban, sino le está dando una lección. Y está diciéndole, los animales, amiga mía, no deben ser tratados como los hijos, por mucho que sus dueños los quieran. Lo mejor debe ser para los hijos y no para las mascotas. Está usando esa analogía porque él dice, Israel son mis hijos y me toca darle lo mejor a ellos y ustedes son como los perrillos. Ya viene su turno, más adelante viene el turno para los gentiles. Cuando la fe se hace poderosa, cuando es llevado el creyente más allá de sus límites, cuando él cree que ya no hay salida, ahí está la respuesta. Pregúntate, ¿ya llegaste más allá de tus límites? Hoy te dice, ¿y cuáles límites? ¿Ya llegaste más allá de tus límites? ¿Ya llegaste donde dijiste, no, si no hay una intervención divina, esto no tiene solución? Yo he estado ahí varias veces, se lo digo con amor, he estado allí varias veces, donde no me queda nada, sino el obstáculo, el no ver respuesta. Primera de Pedro 1:7 nos habla de la fe, de esa fe que se prueba, y mire quién lo escribe, ¿no? El hombre de poca fe. Primera de Pedro 1:7. Obvio, con 40 años de proceso, cualquiera escribe eso. Primera de Pedro, ¿qué? 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe que se prueba como el oro es la que produce alabanza, gozo, alegría. Hablábamos con alguien que si no tenemos nada en este mundo, no importa. ¿Tenemos a quién? A Cristo. Y si tienes mucho, tampoco importa, porque te lo dio Él. Y si no te lo hubiera dado Él, pues no tendrías nada. La fe verdadera es cuando eres llevado más allá del límite. Ahí salió lo mejor de ella. Mire lo que pasa. La fe brilla cuando todo está perdido. Cuando encontramos obstáculos, la fe se hace hermosa, porque se trata de creer en esperanza contra esperanza, como lo hizo Abraham. Romanos 4:18-21. Mire la fe de Abraham tan poderosa. Por algo es el padre de la fe. Romanos 4:18-21. Mire lo que dice Pablo de Abraham. Romanos 4:18-21. Él creyó, o sea, Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Un hombre sin hijos le dijeron que iba a ser el papá de muchas naciones y que iba a ser el padre de multitudes. A los 75 años le dicen, usted va a ser el padre de las multitudes y va a ser el padre de mi pueblo. Todos los creyentes que existan a partir de ahora deben tener la fe suya e imitarlo. Eso se llama esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó con la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. A los 75 le dicen que va a ser padre,
Me imagino que se puso a hacer la tarea, pero hasta los 100. Nace Isaac. 25 años intentando. Yo creo que dudó muchas veces. Pues tanto que fue y se acostó con la criada. No lo justifico, ¿no? Aclaro. No es que ahora porque dude vaya y la embarre. No, simplemente dudó. Versículo 19. Ya lo leímos, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué dice ahí? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Cuando le pidió el hijo, fue un acto de fe. Dijo, yo sé que Él es poderoso para resucitar de los muertos a cualquiera. Si lo matas, me lo resucitas, porque tiene que cumplirse la promesa. Era en Isaac. Esa era la fe de él. Versículo 27 del pasaje de hoy, Mateo. Y ella dijo, sí, Señor. Note la actitud tan bonita de esta mujer. Se puso brava, se argumentó contra el Mesías, peleó. Dice, no, tanto orar y para qué. Eso hace uno. Tanto clamar y orar y ofrendar, ir a la iglesia 10 años y no pasa nada. No, no funciona así. Mire cómo ella, la sabiduría de esta mujer, usa las palabras del Mesías y dice, sí, sí, Señor, es cierto. Tú eres Dios. Acabas de decir una verdad poderosa, Señor, dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por algo quedó registrada en la Biblia por su sabiduría. Para darle un golpe, una bofetada a todos los estudiosos de la Biblia de la época. Las migajas son suficientes para un perrillo, para una mujer gentil, para una pagana, aún para liberar a su hija atormentada por un demonio. Si Dios te da una migaja, te da todo. No necesitas más. No necesitas todo el reino de los cielos para amarle. Solo con una migaja de su reino te mantendría eternamente. Su humildad no se afectó, no se transformó con la respuesta. Aunque fuera comparada con un perro casero en contraste con un hijo, vemos la sabiduría de esta mujer que convierte una frase que se podía tomar mal en una oportunidad para llegar al Mesías. Transforma la derrota inminente en una victoria jubilosa. Eso hace la fe. En la circunstancia que estás viviendo, no la entiendes. Yo tampoco entiendo muchas cosas de mi vida hoy. Por eso no me quedo pensando en esas cosas, sino prosigo y prosigo a la meta. Y cada día vuelvo y leo la escritura y vuelvo y encuentro fe allí. Y cada día voy a la palabra y encuentro allí la palabra que da vida. Hay gente que deja de orar porque tiene problemas. Y otros dejan de orar porque están muy bien. No hay forma de dejar de orar. El mayor acto de fe que podemos hacer se llama la oración, acompañada, obvio, por la escritura. Es como si estuviera diciendo, se me compara con un perro, acepto lo que sea. Compárame con un perro, no me hables, pero sana a mi hija, por favor. Sánala. Aparte de eso, le está diciendo a Jesús, acepto que soy un perrillo, pero me gozo en ello, porque ciertamente los amos no permiten que sus perros mueran de hambre. Por eso a las mascotas las cuidan más que a los hijos hoy en día. Y la gente llora más por un animal que por un ser humano. Y ella es sabia, le dice, como tú dices que soy un perrillo, nadie deja morir a su animal doméstico. Siempre lo cuida y lo protege. Entonces yo confío que tú me vas a cuidar y me vas a dar al menos una migaja del pan. Una migaja de las bendiciones del pueblo de Dios es suficiente. Sabía que muchas personas que no son creyentes
disfrutan las migajas de los hijos de Dios. Solo porque un creyente viva en una casa hay bendición para esa casa, aunque los demás no sean cristianos. Si es un verdadero creyente, esas migajas que caen alcanzan para esas personas. Pero Dios quiere ir más allá y no solo darnos migajas, sino darnos ¿qué? Pan, el pan de vida que es Jesús. Y Él quiere salvar, no solamente darnos un alimento, sino salvar nuestras almas. Ella conquista al rey de los judíos con su fe. Él es judío y es el rey de los judíos y lo conquista con su fe. Tercero y último, Dios siempre responde, versículo 28, Dios siempre responde ¿qué? A la fe. Dios no responde a la necesidad, no se te olvide esa frase. Dios no responde a la necesidad, Dios responde ¿a qué? A la fe. Si Dios respondiera a la necesidad, nadie tendría necesidades. Pero a Dios le encanta que tengamos necesidades. ¿Por qué? Porque las usa para llevarnos a una fe genuina. Versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Tuvo que ir a liberarla? No. Solo porque ella creyó, la hija fue ¿qué? Sanada, libre. El cumplimiento de las escrituras es real a los que creen. Esta mujer es un ejemplo de lo que es una fe grande y voy a explicar por qué es grande. ¿Cómo así grande? Si es una semilla de mostaza. Es grande porque ella no tiene el grado de luz que tiene el pueblo de Dios. Es grande porque es gentil. Es grande porque ella nunca ha visto nada de la fe. Es grande porque ella no ha escuchado nada de la Biblia o de las Escrituras en ese momento de la ley antigua. Por eso es grande. Por eso el elogio de Jesús. Ahora pregúntate, ¿tenemos nosotros una fe mayor que la de ella? Habiendo escuchado las Escrituras, siendo expuestos al Evangelio, estudiando la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, teología, y aún nos cuesta creer que Dios puede libertar personas, que Dios puede traer salvación a nuestros hijos, que Dios puede traer salvación a nuestras familias. Es más, que Dios puede seguir haciendo esa obra en nosotros. Qué respuesta tan hermosa y tan deseada por cualquier creyente. Hágase contigo como quieres. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios concede los deseos de ¿qué? Del corazón. Pero ¿cuándo los concede? Cuando Él ve el corazón que está alineado. Me estás pidiendo algo conforme a mi voluntad. ¿Quiere Dios la libertad de los oprimidos? Obvio. ¿Quiere Dios que nuestros hijos procedan al arrepentimiento? Obvio. Debe ser un clamor en nuestro corazón. Marcos 7:29 dice otra cosa, otro término, utiliza otro término. Marcos 7:29 dice, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama, juiciosita y obediente. Note cómo Marcos describe claramente un poquito más la escena para nosotros. Según Spurgeon, observa, dice lo siguiente Charles Spurgeon: el Señor de Gloria se rindió ante la fe de una mujer. Ella persistió en pedir hasta que recibió, buscó hasta que encontró y tocó hasta que la puerta se abrió. Todo el que llama, ¿qué dice? Que todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que golpea la puerta, se le abre. ¿Hasta dónde llega nuestra oración y hasta dónde llega nuestra fe?
Las lecciones que aprendemos de este pasaje son impactantes para la vida de la fe a la que nosotros fuimos llamados. Aquí hay 4 lecciones que aprendemos de este pasaje para terminar. La fe en la fe no funciona. Solo la fe en Cristo Jesús recibe respuesta. Si tú crees que tienes fe, esa fe se ejercita en el momento de la prueba, no cuando estás pasando el mejor momento. Y no cuando crees que Dios te está respondiendo todo porque eres santo y porque eres cristiano. No funciona así. La fe verdadera solamente funciona ¿en quién? En Cristo Jesús. Y hay un deseo mayor de conocerle antes que me responda por mis problemas y mis necesidades. Y puedo decirle, aunque no pase nada hoy, te adoraré. Aunque no hayan cambios alrededor de mi vida, aunque mi corazón no sea perfecto, te puedo seguir, ¿qué? Adorando. Porque me interesas tú, no solo lo que tú me das. No solo que me resuelvas un problema que me está doliendo, me está afectando. Si quieres hacerlo, Señor, hágase tu voluntad. Eso es lo que Él busca. Otro aspecto, la fe no es probada. Si la fe no es probada, no es verdadera fe. Si la fe no es probada, no es verdadera fe. Siguiente. Los obstáculos que Dios mismo permite para probar nuestra fe son para fortalecerla. Ahí hay que discernir, iglesia. ¿Dónde te fortalece Dios? En los obstáculos que Él pone. ¿Quién los pone? Él mismo. Para fortalecerte, para decir, quiero que seas maduro, madura en la fe. Y finalmente, una migaja del Dios de gloria es suficiente para saciar al más vil pecador. Una migaja del Dios de gloria es suficiente para saciar al más vil pecador. Y cierro con Hebreos 11:6, ¿qué dice? Nadie se lo sabe, nadie se acuerda. Sin fe es imposible, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está la respuesta en el versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué recibió ella? Un regalo, la libertad de su hijo. ¿Por qué? Porque ella creía quién era Él. Creyó en la persona, ella dijo, Él es el Mesías, Él es Dios, Él puede hacerlo, nadie más puede hacerlo. 2 veces la rechazó, sin embargo ella persistió. Hay personas que nunca han sido rechazadas por Dios, porque nunca han ido a Dios, por eso no han sido rechazadas. Pero todo el que va a Dios constantemente, algún día se siente así y dice, parece que no me oyes. Pero gracias porque puedo seguir confiando. Y tal vez no hoy, pero tú vas a orar. Tú vas a responder mi petición porque no me acerco a alguien infiel. No me estoy acercando a alguien que no tiene poder. No me estoy acercando a alguien que miente. Me estoy acercando a alguien que dijo que haría. Y Él lo va a hacer, iglesia. Amén.